Vamos, vamos, vamos. Hoy te comes el mundo. Eres un león. No hay competencia. Todo lo que tienes es tuyo. Nadie te dio nada. Te hiciste solo. Tú eres el rey. Tú mandas. Tú decides. ¡Tú! ¡Tú! Tú no existes. Esa persona que crees que eres cuando te miras al espejo. Esa voz en tu cabeza que te dice que eres especial, que estás solo, que tienes que luchar contra el mundo, es una alucinación. Es un fantasma. Es la mentira más costosa, sangrienta y efectiva que te han contado desde que naciste. Hazme un favor. Piensa en la frase más arrogante, más molesta y paradójicamente más repetida en las calles de Colombia. Piensa en ese momento en el tráfico o en una fila de banco cuando alguien explota. Usted no sabe quién soy yo. O tal vez esta otra, la favorita de ese emprendedor que cree que el mundo es su servidumbre. No le debo nada a nadie. Todo lo que tengo me lo hice yo solo. Soy un hombre hecho a pulso. Si alguna vez has sentido náuseas al escuchar eso, o si, seamos honestos, tú mismo lo has pensado frente al espejo en un momento de orgullo defensivo, te tengo una noticia. Esa arrogancia no es solo vanidad, no es falta de humildad, es el síntoma clínico de una enfermedad mental colectiva. Es la fiebre de una sociedad que ha decidido suicidarse lentamente adorando a un Dios que no existe, el individuo. Estás aquí porque sientes que algo no encaja. Sientes esa ansiedad los domingos por la tarde, esa sensación de estar cargando el mundo solo, esa soledad profunda, aunque tengas miles de seguidores en Instagram. Te han dicho que esa ansiedad es tu culpa, que te falta mentalidad de tiburón, que te falta amor propio. Pero, ¿y si te dijera que tu dolor no es un fallo químico en tu cerebro, sino la respuesta lógica de un animal social al que han obligado a vivir en una jaula invisible? Y si te dijera que la razón por la que sientes que no puedes cambiar la política de tu país es porque te han convencido de que eres un átomo impotente en lugar de una red viva. El hecho de que sigas aquí, escuchando esto en lugar de deslizar al siguiente baile de moda, confirma mis sospechas sobre ti. No estás buscando entretenimiento, estás buscando una explicación. La mayoría prefiere la anestesia del scroll infinito para no escuchar este ruido de fondo. Pero tú te has quedado. Y te has quedado porque intuyes que la historia que te contaron sobre quién eres está incompleta. Que el mapa con el que navegas la vida tiene un agujero en el centro. Mantén esa sospecha encendida, no la dejes apagar, porque esa incomodidad es la única brújula que funciona en este caos. Y lo que vamos a hacer hoy es usarla para encontrar esa pieza que falta en el rompecabezas. Vamos a hacerle una autopsia a nuestra propia identidad. En los próximos minutos voy a demostrarte, con historia, con filosofía e incluso mirando la psicología y el psicoanálisis, que el individuo es una estafa inventada para justificar el saqueo. Pero no solo eso. Si te quedas hasta el final te prometo una cosa. Esa carga que sientes en los hombros, ese peso de tener que ser alguien, va a desaparecer. Vas a entender por qué la soledad moderna es otro síntoma de la política con P minúscula y cómo, del reconocer el carácter fantasioso del individuo, nace por fin tu verdadera potencia. ¿Estás listo para romper el espejo? Empecemos. Bienvenido de nuevo a tu espacio Renovación. Si eres nuevo, detente. Este no es un canal de noticias, es un taller. Y en un taller no venimos a mirar, venimos a ensuciarnos las manos, venimos a construir. En nuestros documentos anteriores, en nuestra mesa de trabajo, hemos forjado 2 herramientas vitales. Si no las tienes, te recomiendo buscarlas, pero te las resumo aquí para que no te las pierdas. Primero, usamos la alegoría de la caverna para entender el desarrollo cognitivo del ser, desde el paso de las creencias, el infante, hasta el saber, la madurez. Segundo, afilamos la distinción entre poder. Entendimos que hay 2 tipos: potestas, el poder sobre el otro, el dominio, la bota en el cuello, y potencia, el poder de hacer, nuestra capacidad creativa y constructiva.
Hoy sabemos lo que es el mundo cuando se construye desde la primera concepción. Guerra, dominio, dominación, miseria. Pero ¿qué sería del mismo cuando lo percibimos desde la segunda? Ahí es donde está nuestro poder renovador. Y hoy llegamos a nuestro tercer elemento, una herramienta más del equipo que vamos conformando y con el cual surtiremos los criterios para orientar nuestras acciones en el presente. Nuestro tercer elemento, la fantasía que rodea el concepto de individuo como lo conocemos. Escuchamos constantemente este concepto. Sin pedirle permiso a nadie. Quiero que vuelvas a ti. La libertad individual, los derechos del individuo, el consumidor individual, es el aire que respiramos, es la base de nuestra forma de vida actual, de la democracia liberal y de tu perfil de LinkedIn. Pero como vimos con Saussure, si no definimos las palabras estamos perdidos. Si dejamos espacios vacíos en el lenguaje, el sistema los llena a su antojo. Te podrías preguntar, José, ¿qué importancia tiene preguntarnos sobre el individuo? ¿En qué afecta esto a que no me alcance para el arriendo, que el político de turno robe o que mi pareja me deje? Bueno, la respuesta es brutal. Todo. La concepción que una época tiene del ser humano no es un mero constructo abstracto. Define la legitimidad del poder político, la estructura de las relaciones sociales y el horizonte de la vida moral, de la vida en sociedad. El tránsito desde un mundo donde la identidad se derivaba de la pertenencia a un linaje, un gremio, una ciudad, hacia uno donde el individuo es concebido como fuente soberana de valores y derechos, representa una de las transformaciones más profundas y traumáticas de la civilización occidental. De una determinada concepción del mundo vamos a obtener un análisis correcto o incorrecto y vamos a tomar decisiones adecuadas o no. Dicho de otra forma, si el plano de arquitectura está mal, si los cimientos no tienen los fundamentos correctos, por ejemplo, creemos que somos islas, el edificio, la sociedad, se va a caer. Y mira a tu alrededor, el edificio ya se está cayendo. Habiendo establecido la importancia de la definición, pasemos a lo conciso. Vamos a hacer un viaje, pero no un viaje turístico, un viaje sensorial al pasado para entender cómo estamos condicionados y por qué pensamos como pensamos. Quiero que hagas un esfuerzo. Deja al lado tu celular. Olvida la notificación de WhatsApp. Concéntrate aquí por un momento. Comencemos con los griegos. Imagínate que viajas algunos 2500 años en el pasado. Imagina despertar en un mundo donde el suelo bajo tus pies nunca es liso ni asfaltado, sino caminos de tierra y piedra donde la única velocidad posible es la que aguantan tus piernas o el paso de un burro. Aquí el agua no fluye mágicamente al girar una llave. Cada gota para beber y lavarse pesa porque debes cargarla tú mismo en vasijas desde la fuente pública. Siente ese peso en los hombros. Ese es el peso de la realidad material. Olvida la privacidad y la limpieza del baño moderno. El aire de la ciudad es denso y punzante porque no hay alcantarillas ocultas que se lleven los desechos al instante, y la higiene es una ducha de agua caliente, sino frotarse la piel con aceite y raspar la suciedad con una esponja. El trabajo no se hace sentado ni con máquinas. Es un esfuerzo muscular, de sol a sol, donde tu cuerpo es la única herramienta, dejándote siempre expuesto al polvo, al olor de la calle y a un cansancio físico que hoy difícilmente llegamos a conocer. Suena terrible, ¿no? Desde nuestra burbuja de confort, eso parece una pesadilla. Pero aquí está la paradoja que quiero que entiendas. A pesar de esa dureza física, ese hombre griego no conocía la ansiedad existencial que te consume a ti hoy. Ese hombre sucio, cansado, nunca se sentía solo. Si lo pararas en el ágora y le preguntaras ¿quién es usted?, no te daría su nombre o apellido. Él te diría: soy ateniense. Para ellos, el ser humano era un sum politicón, un animal político. Pero cuidado, porque hemos ensuciado esa palabra. Para ellos, político significaba que la vida humana solo era posible en la polis, en la comunidad. Para Aristóteles, el todo, la comunidad, era anterior a la parte, a ti y a mí. Un hombre solo, aislado de su ciudad, desconectado de otros, no era considerado un individuo libre e independiente como nos dicen hoy. Era considerado textualmente o una bestia o un dios.
Nadie quería ser un individuo. De hecho, la palabra idiota viene del griego idiotes, que significa aquel que solo se ocupa de sus asuntos privados. Ser un individuo era ser un idiota. Era la muerte social. Pero algo pasó. El hilo se rompió. De alguna manera pasamos de ser células de un cuerpo vivo a ser células cancerígenas que creen que pueden vivir solas, devorando el cuerpo que las sostiene. ¿Quién nos metió esta idea en la cabeza? ¿Quién nos convenció de que la soledad es libertad? La respuesta tiene nombres, apellidos y tiene una fecha que cambió la historia de la humanidad para siempre. Y no es la que crees. No fue solo un golpe, fue una erosión lenta. Primero, cuando la polis griega cayó, nos sentimos huérfanos. Llegaron los estoicos. Al no tener una comunidad política, al verse desprovistos por la fuerza de su capacidad de ser en comunidad, volcaron la reflexión a la introspección. Si no puedo participar en la construcción de la ciudad, gobernaré mi alma. La persona se encontraba políticamente huérfana, generando la necesidad de un nuevo anclaje moral. Aquí se planta la semilla, el refugio interior. Luego entró la Edad Media y el cristianismo. Desde San Agustín, el individuo se concibe desde la doctrina de la creación a imagen y semejanza de Dios. Boecio nos da la estocada. Él define: la persona es una sustancia individual de naturaleza racional. ¿Ves cómo nos vamos separando? Ya no soy del pueblo, soy de Dios y tengo una sustancia individual. Llegamos al Renacimiento, 1486. Giovanni Pico de la Mirandola escribe el discurso sobre la dignidad del hombre. Nos dice que somos como camaleones, que Dios nos dijo: no te he dado ni rostro ni lugar alguno, tú mismo te definirás. El hombre artífice de sí mismo. Faber Sui. Suena hermoso, ¿verdad? Libertad radical, autodeterminación. Y la reforma protestante remata: ya no necesito a la iglesia, a mi comunidad, para hablar con Dios. Puedo hacerlo yo solo desde mi habitación. La conciencia individual es soberana. Hasta aquí todo suena a empoderamiento. Pero faltaba el golpe final. El evento que torció la filosofía para convertirla en una herramienta de mercado. Hablamos del año 1492, el descubrimiento de América. Aquí es donde la historia oficial tiembla. Y si sigues aquí, es porque ya no te tragas el cuento entero. Sospechas que la forma en que nos relacionamos hoy no es natural, sino fabricada. Y tienes razón. Lo que vamos a hacer ahora es ver la fábrica. Prepárate, porque aquí es donde se inventaron tu soledad. Europa se encuentra con un otro, con O mayúscula, radical. Pueblos enteros que no vivían bajo monarquías ni bajo la propiedad privada como ellos la entendían. América se convirtió en un laboratorio conceptual. Y aquí es donde los filósofos europeos, Hobbes, Locke, Rousseau, entre otros, que jamás pisaron América, empezaron a inventar ficciones. Tomaron relatos de segunda mano de viajeros y crearon el mito del estado de naturaleza. Dijeron: miren a esos salvajes. Así éramos antes. Vivíamos sueltos, vivíamos aislados. Hobbes dijo: vivían en guerra de todos contra todos. El hombre es un lobo para el hombre. Mentira. Las sociedades indígenas no eran homogéneas y algunas eran profundamente comunitarias. Locke, el padre del liberalismo, fue más astuto y dijo: el individuo en estado de naturaleza es dueño de su cuerpo y de su trabajo. Al mezclar su trabajo con la tierra, crea la propiedad privada. ¿Ven la trampa? Para justificar la colonización, el robo de tierras y el naciente capitalismo, tuvieron que inventarse que el ser humano es, por naturaleza, un individuo propietario, egoísta y aislado. Tuvieron que invertir la realidad. Antes, la comunidad crea al individuo. Ahora, en la modernidad, el individuo, el átomo, preexiste y firma un contrato para crear la sociedad. La sociedad se volvió un artificio, un mal necesario, y nosotros nos convertimos en átomos. Un individuo autónomo es aquel que crea sus propias leyes. Auto, sí mismo, nomos ley. Es la persona que cree que no necesita de nadie más.
Es la persona que piensa que tiene en sí mismo y sin la participación de algún otro los mecanismos para proveerse y vivir. Pero, ¿es esto verdad? ¿O solo es un mito económico disfrazado de filosofía? Vamos a preguntarle a la biología y la respuesta va a ser un cadáver. Si el individuo autónomo existe, debería poder sobrevivir solo. Debería venir preinstalado para la vida. Veamos si es cierto. Siglo VIII. El emperador Federico II, un hombre de ciencia y de crueldad, se hace una pregunta. ¿Cuál es el idioma original de Dios? Por lo que diseña un experimento. Toma un grupo de bebés huérfanos y se los entrega a unas nodrizas. La orden era estricta. Cuidado biológico perfecto, alimentarlos, bañarlos, mantenerlos calientes, pero prohibido hablarles, prohibido hacerles mimos, prohibido interactuar con ellos más allá de lo mecánico. Él quería ver qué idioma surgía espontáneamente en el silencio del aislamiento. ¿Hablarían hebreo, griego, latín? ¿Saben qué idioma hablaron? Ninguno. Todos murieron. No murieron de hambre, no murieron de frío, murieron de silencio, murieron de ausencia, murieron porque el ser humano, sin la interacción con el otro, biológicamente, se apaga. Podrías pensar que es un cuento medieval, pero en el siglo XX, la leyenda de los hijos de Ana nos cuenta lo mismo. En orfanatos modernos, niños con toda la higiene y nutrición morían de marasmo, de tristeza profunda. Un doctor investigó por qué en una sala los niños sí vivían. Descubrió que la enfermera de esa sala, Ana, rompía las reglas. Ana los sacaba de la cuna, Ana los abrazaba, Ana les hablaba, les daba no solo elementos biológicos, sino también afectivos. Les daba la mirada del otro, y eso les daba el deseo de vivir. Estudios subsecuentes sobre el piel a piel lo confirman. Tu sistema nervioso no se regula solo, se corregula con otro sistema nervioso. Si te dejan solo, tu cerebro entra en pánico, libera cortisol y te autodestruyes. ¿A qué vienen estas historias? A demostrar el primero de nuestros puntos. El ser humano, incluso cuando se le proveen todos los elementos necesarios para su supervivencia biológica, sin afecto y socialización, no existe. La autonomía biológica es una mentira. Somos dependientes desde el primer aliento hasta el último. Pero vamos más profundo. Tal vez te digas, ok, mi cuerpo necesita otro, pero mi mente es mía. Seguro. Vamos a entrar a tu cabeza. Para siquiera poder concebir esa noción de individuo como algo válido, podríamos indagar en ese sitio donde nadie, salvo la persona misma, tiene acceso. Ese santuario, tu fuero interno. ¿Alguna vez te has encontrado en silencio mirando al horizonte, reflexionando? ¿En qué idioma se manifiesta tu voz interior? Escúchala ahora mismo. Esa voz que está juzgando este video habla español, ¿verdad? Si el individuo fuese una realidad absoluta, tu fuero interno tendría un lenguaje único, privado, que solo tú entenderías. Pero resulta que las palabras con las que te piensas a ti mismo no son tuyas. Libertad, éxito, amor, fracaso, individuo. Ninguna de esas palabras las inventaste tú. Te fueron dadas. Te fueron transmitidas por tus padres, por la escuela, por la televisión, por la historia. Como entendieron Kant, Wittgenstein y Saussure, el lenguaje construye nuestro mundo. Y profundizando más, el lenguaje es, por definición, social. No existe un lenguaje privado. Incluso en tu momento de mayor soledad, cuando estás encerrado en el baño llorando o planeando tu futuro, la sociedad está ahí contigo, metida en tu cerebro, dándote las categorías, las palabras para entender y comprender qué sientes. Ahí, en ese lugar donde la manifestación de la máxima autonomía debería emerger, es donde más aparece el otro, gigante. Somos una construcción colectiva caminando en dos piernas. El yo es una convención gramatical. No eres un átomo, eres un nodo en una red. Entonces, si biológicamente mueres solo y psicológicamente no existes sin nosotros,
¿Por qué insistimos en vivir como si fuéramos islas? ¿Por qué organizamos toda nuestra economía, nuestra política en torno a esta fantasía? La respuesta, porque es rentable. Pero el costo lo pagas tú todos los días en las calles de Colombia. Aquí es donde entramos en conclusión después de analizar el proceso de degradación. Hemos pasado de la comprensión del ser dentro de un espacio común a un ser que se autonorma. La ganancia, la competencia, el yo, mi interés, toda una vida construida en torno a un principio que terminó siendo la postulación fracasada de una forma de ser que no existe. Así como en épocas pasadas el ser humano creía en criaturas míticas, cíclopes, dioses, dragones, y organizaba su vida en torno a ellos, sacrificios y templos, asimismo hoy, en los momentos más modernos, tenemos una vida que se sostiene sobre los mismos pilares míticos, desconectados de lo que el ser humano demuestra ser en el mundo. Nuestro dragón de hoy en día es el individuo soberano, y le sacrificamos nuestra salud mental a diario. ¿Y las consecuencias? ¿Cómo te afecta a ti y a mí? Mira a tu alrededor. ¿Conoces al vivo? Ese personaje colombiano que se cuela en la fila, que hace trampa en el contrato, que cierra al otro en el tráfico. El vivo es el individuo perfecto, es el discípulo de Hobbes. Para él, el otro no es un semejante, es un obstáculo o un recurso. El vivo vive en estado de guerra permanente, por eso vive estresado, paranoico y agresivo. Bajemos de la filosofía a la avenida Boyacá a las 6 de la tarde. ¿Cómo se ve la mentira de Hobbes en la vida real? Se ve como la guerra del centavo existencial. Mira el tráfico. Cada carro es una cápsula blindada, un reino egoísta. Tu cerebro de individuo liberal calcula: si me meto ahí, si bloqueo al otro, yo gano 3 metros, el otro pierde, yo gano. Es la lógica de suma cero. Pero cuando 5 millones de individuos vivos hacen lo mismo, la ciudad se bloquea. Todos perdemos. Tu victoria individual es la causa de nuestro infierno colectivo. ¿Y qué pasa cuando chocas? ¿Cuál es el grito nacional? Usted no sabe quién soy yo. No es una frase de poder, es un grito de pánico. Es el alarido de un individuo que se siente tan pequeño en su soledad que necesita inflarse, necesita imponer sus potestas, su dominio, porque no tiene potencia, no tiene vínculos. Al individuo, la sociedad, la construcción social le incomoda. Todo lo que de este emerge es contrario a sí, una afrenta a su existencia. Para el individuo moderno, pagar impuestos es un robo, no una contribución. Para el individuo moderno, que el vecino haga ruido es una declaración de guerra, no una convivencia. El individuo encontrará en todo aquello que le ofrezca un poco de resistencia algo indeseable. El otro le pesa porque su existencia, en tanto no esté a su servicio, es irrelevante. La persona que se piensa erróneamente desconectada no concibe el mundo sino dentro del margen de lo que vive. Su mente se reduce a un universo único, el de él. No considerará el esfuerzo que otro hace para él. Él cree merecer. El mundo debe servirle a él y él no debe servirse sino a sí mismo. Piénsalo políticamente. Si creemos que somos individuos que merecemos ser servidos, pero no servir, ¿quién termina sirviendo? Nadie. Y ahí tienes el caos de nuestra sociedad. Un montón de reyes sin reino peleándose por las migajas gritando: usted no sabe quién soy yo, cuando en realidad no son nadie sin el otro. Políticamente, el individuo que no conoce algo más termina buscando establecer su propio reinado mediante la creación de sus propias reglas, mediante la autonomía. Y eso, amigos, es la receta perfecta para la tiranía o para la anarquía, pero nunca para la potencia. Piénsalo. El sistema te dice: eres un emprendedor de ti mismo. Ves al rapitendero bajo la lluvia y te dicen: es su propio jefe. Mentira. Es una persona despojada de comunidad lanzándose a competir sin red. Y tú, en tu oficina, ¿te sientes igual? Piensas: nadie me regaló nada. Ignoras las carreteras públicas, la educación, la seguridad, poca o mucha, que te sostiene.
Tu ego se niega a ver los hilos que te sostienen y por eso vives con vértigo. Un individuo solo es débil. Un individuo solo es fácil de manipular por el marketing y por el político del turno, el de las sombras. Un individuo solo tiene miedo y el miedo vende seguridad. Al sistema le conviene que seas un individuo porque un individuo no cambia nada. Un individuo solo consume. El gran problema es que, como hemos construido un mundo en torno a este pilar de barro y no hemos cuestionado esta base fundacional, seguimos intentando lograr que todo lo que hemos construido se sostenga. Creamos leyes para individuos, economías para individuos, terapias para individuos y seguimos fracasando. Seguimos ansiosos, sintiéndonos solos. Y si el individuo no existe, si es una ficción que hemos sostenido por tanto tiempo para justificar un orden político imposible de materializar, entonces, ¿qué nos queda? ¿Significa esto que debemos disolvernos en una masa gris? ¿Que debemos ser hormigas inconscientes sin identidad? No, esa es la falsa dicotomía que te venden para que vuelvas corriendo a la jaula del individualismo. Por fortuna la humanidad ya ha ahondado en esto. Existen alternativas, aquí te presento una. Una forma de ser que reconoce que ser consciente de nuestra subjetividad y vinculación social se convierte en la clave para mejorar nuestra percepción del mundo. Si no eres individuo, ¿qué eres? Eres un sujeto social. El sujeto social no es el que está encadenado, es el que está vinculado, es el que entiende que su fuerza, su potencia, no viene de aislarse, sino de conectarse. Es el que entiende que la libertad no es hacer lo que se me dé la gana, sino tener la capacidad colectiva de definir cómo vivimos. Y aquí es donde entra el taller. La política con P minúscula te trata como individuo. Voto secreto, miedo. La política con P mayúscula busca la potencia. Y la potencia es plural. ¿Cómo cambias tu vida mañana? En el tráfico, entiende que tú eres el tráfico. Si colaboras, fluyes. Spinoza decía, nada es más útil para el hombre que el hombre mismo. En el éxito, mata la soberbia. Reconoce quién te ayudó. Cuando entiendes que tu bienestar depende de tu empleado, tu vecino, dejas de explotar y comienzas a colaborar. En el barrio, deja de esperar al gran padre, el gobierno. Toca la puerta de tu vecino. Organízate. Cuando dos vecinos se juntan para limpiar un parque, están generando más poder real que un decreto. Cuando pasas del yo quiero al nosotros hacemos, la ansiedad baja. Te das cuenta de que no estás solo contra el mundo, estás con el mundo y encuentras en el mundo, el otro, el apoyo para el desarrollo de tu estar en el mundo. Por eso aquí queremos brindarte ese lugar donde tu potencia encuentre compañía, retome la vinculación negada y donde puedas no solo recibir, sino coordinar y encontrar la forma de aportar. Si quieres profundizar aún más, no dudes en escribirnos. Aquí estamos a tu servicio. ¿Te interesa saber qué significa esto? ¿Te interesa saber cómo dejar de ser un vivo angustiado para ser un sujeto poderoso? ¿Quieres saber cómo el reconocer estos vínculos nos habilitan el hacer en el mundo y dejar de ser víctimas de las sombras? Nuestro próximo capítulo, el sujeto social, aterrizando las bases, vamos a descubrir cómo el otro es mucho más importante de lo que pensamos. Vamos a aprender a tejer. Vamos a aprender a construir el verdadero poder. Soy José Manuel de la Osa y recuerda, tú no eres tú. Tú eres nosotros. Pero asegúrate de que ese nosotros esté despierto. Deja de intentar ser un individuo exitoso. Es una carrera que nadie gana. Mejor empecemos a ser humanos. Nos vemos en el taller.